Gracias por estar aquí. ¿Qué quieres más con la primicia que hemos hecho tan pronto de hacer la charla? Pero creíamos que era conveniente de que alguien nos explicara la actualidad de lo que está pasando en Venezuela, un poco que sea eso. Y bueno, pues tenemos aquí nada menos, por lo menos lo que nos puede aclarar algo es el compañero, es Samuel Carvajal Ruiz, profesor de la Universidad de Caracas y miembro de la Asamblea Bolivariana. Y eso. Y a mí ya me conocéis, soy Joaquín Heredia, Casal Cubano. Y creo que en la presentación así aprovechamos en el tiempo más posible para preguntar, para que se explique y preguntar las dudas que podamos tener o las aclaraciones que podamos hacer entre todos. Así que Samuel, bienvenido a Casal Cubano de Sabadell. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Yo quisiera comenzar esta conversación rindiendo un tributo y un homenaje a los camaradas caídos en la defensa de la patria y en defensa del presidente y en defensa de nuestra soberanía. Ellos merecen siempre nuestro amor y nuestro reconocimiento. Como ustedes saben, ahí cayeron también, aparte de militares y civiles venezolanos, 32 compañeros cubanos, producto de la cooperación que estaban en el cinturón de seguridad del presidente Nicolás Maduro. Entonces, con estas palabras quiero, hacer un sencillo homenaje a su memoria y a su sacrificio. Lo otro es lo siguiente, yo voy a exponer algunas cosas así como muy, vamos a decir así, convocantes para que dialoguemos, para que generemos una interacción, podamos preguntar, plantear cosas, igual todas las preguntas que se hagan, algunas no sabré cómo responderlas directamente. Sin embargo, es importante que este encuentro sea no solamente para que yo les hable, sino para que dialoguemos. Fíjense, como estamos aquí entre una concurrencia con mucha experiencia, cualquier cosa que yo diga con respecto al comportamiento del imperialismo, el comportamiento histórico del imperialismo, en este caso de los gobiernos de los Estados Unidos, sería redundar. Sin embargo, yo quiero comenzar recordando dos cosas. Primero, la doctrina Monroe es un elemento clave para entender el comportamiento de los Estados Unidos históricamente, por una parte. James Monroe, año 1823, jefe del Departamento de Estado del entonces presidente John Quincy Adams, genera una doctrina que la hemos resumido América para los americanos, algo así. Pero los americanos, ¿cuáles? Mexicanos, canadienses, no, para los Estados Unidos de América. Y recientemente, en noviembre, se publica la nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, denominado corolario Trump. Es decir, el corolario tiene que ver con que yo voy a demostrar y voy a actuar sobre algo que ya de suyo existe. Por tanto, lo que voy a redundar, si se quiere, en una política. Y no quiero extenderme en este punto, pero sí parece importante resaltar dos palabras, ¿no? Alistar, por una parte, es decir, por las buenas o por las malas, yo voy a meter a esta gente en cintura, ¿no? Y lo digo, y usted, bueno, aquí no, pero hay algunos compañeros con los cuales uno habla estos temas, y incluso llegaban a negar la existencia del imperialismo. Esos son conceptos viejos. Una vez me dijo en la autónoma un profesor de estos posmodernos
que no existía la lucha de clases, que esa era una categoría caduca. Y es muy curioso porque entonces los propios capitalistas reconocen que sí, pero la están ganando ellos, ¿no? Entonces, allí comienza, digamos, unos debates interminables, agotadores, donde perdemos la esencia del problema, que es la unidad de acción contra el imperialismo que no solamente está vivo, está vivito y coleando. Ahora, no sabemos en qué fase. Creemos que está en una fase de desesperación. No sé, esperemos, seamos prudentes. Y la otra cuestión la otra palabra es expandirnos. Eso está clarito en ese documento de 37 páginas que yo creo que todos los militantes y los que nos interesa este tipo de cosas debemos reactualizarnos en el tema de esta política de seguridad nacional de los Estados Unidos. Porque no es teoría, no es un argumento retórico de que la izquierda siempre buscando enemigos y bla, bla, bla. No, es real. Y saben que también amenaza a los pueblos de Europa. Amenaza a los pueblos de Europa. Entonces yo creo definitivamente que nosotros allí tenemos una tarea primero de mantener las antiguas banderas porque son nuevas, se mantienen vigentes. Y el caso de Venezuela no es otro más que un capítulo dentro de las agresiones vulgares a cielo abierto contra los pueblos, porque en Venezuela secuestraron al presidente y a la diputada Cilia Flores, que es la esposa del presidente. Pero ellos acaban de estar en un genocidio en acción, en directo, que resulta risible que Estados Unidos venga a decir o amenazar a un país como Irán, independientemente que te guste o no, con la libertad, cuando vemos la libertad del pueblo palestino arrasado, literalmente arrasado, y no tengo que agregar más nada con respecto a eso porque está a la vista. Y digo que Venezuela, en el caso venezolano, también es un mensaje para propios extraños y extraños, porque la primera fase o el primer momento de la agresión contra Venezuela es fundamentalmente una agresión continua, permanente, en la construcción mediática del consentimiento. ¿A qué me refiero? Que toneladas de informaciones, documentos, libros, documentales, titulares, centimetrajes extensos durante 27 años para vender a un proyecto y a un plan de transformación real como un estado forajido, como una banda de narcotraficantes. Y da un sentimiento encontrado, porque cuando ocurren las cosas, cuando pasa lo que se está fraguando, no solamente que algunos que nos han criticado, yo lo voy a subrayar y le voy a poner desde la izquierda, y que no veían el modelo perfecto, no existe. Yo me recuerdo cuando a Fidel le preguntaron sobre el socialismo y cómo se construía el socialismo. Y Fidel casi que dijo, oye, pasa palabra, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Esos mismos, y no me refiero a los militantes, porque los liderazgos tienden a trabajar para confundir también al militante, sino a dirigentes de América que trabajaron para dejar a Venezuela aislada y sola, acuñados en esa campaña
de la construcción mediática del consentimiento, es decir, cuando yo construyo mediáticamente el consentimiento, es que yo puedo aniquilar a todo el pueblo palestino. ¿Por qué? Porque son cosas, no son personas, son animales. Ustedes tienen bastante claro de lo que estoy hablando porque eso tiene mucho que ver con buena parte de la historia europea. Entonces, el chavista, el bolivariano, el revolucionario, el militante de izquierda, no es persona. No es persona, es otra cosa. Esa primera fase, o mejor dicho, no es una fase 1 y después 2, no, va de forma paralela. ¿Por qué? Porque ella legitima cualquier agresión contra Venezuela o contra cualquier país soberano, contra cualquier liderazgo, proyecto político que no se alinee, ya no te digo al 100%, es que se desvíe un poquito, porque ya no se trata, y ubíquense en la denuncia, o mejor dicho, en las amenazas que hace Donald Trump sobre Petro y sobre Lula. Amenaza directamente. O contra la presidenta Sheinbaum de México. Venezuela viene experimentando desde hace más de 27 años ese proceso de criminalización y de persecución, no solamente de sus ideas, sino también de sus proyectos políticos. Se han izado las banderas de la violación de los derechos humanos, del narcotráfico, todo el repertorio construido para utilizarse como arma mediática, política y cultural para dividirnos. Y yo no puedo hablar del secuestro del presidente Maduro y de la diputada Cilia Flores sin montar este antecedente, porque si ustedes llegan y revisan la prensa hegemónica, hoy no habla ya del secuestro de Nicolás. A algunos hasta se les prohibió hablar de secuestro. Más aún, el país violentado, el país agredido, la ruptura de todas las propias leyes en el orden internacional, el marco jurídico internacional del derecho público, que ellos mismos crearon y que lo han destrozado, lo obvian, y resulta que la culpa es de Maduro todavía. La culpa es de Maduro, la culpa es de los bolivarianos, la culpa es... Y seguimos criminalizando a la víctima, y ustedes saben lo que es criminalizar a la víctima. Ahora, esto no es posible, vuelvo a insistir, y regreso al comienzo, si antes no hay una operación de esta naturaleza que tiene que ver con ese consentimiento, la construcción de ese consentimiento social, masivo, para que estas cosas ocurran. El otro elemento, tal vez un tercer elemento, es que es redundar otra vez el petróleo. No es otra cosa. Es una amarga ironía porque secuestran al presidente Nicolás, asesinan civiles, militares, destruyen centros públicos, casas de donde vive la gente, y el día 1-2 de la presentación ante un tribunal por allá espurio de Nueva York, aparece que el Departamento de Justicia retira el cargo de perteneciente o de líder de una cosa que llamaron el cartel de los soles. Ojo con esto.
en el mismo ámbito, y yo estoy hablando aquí porque los que veo son militantes, no veo ningún escuálido, y si lo hay, no pasa nada, que habrá el chance para hablar también de sus rollos, porque esta gente también tiene sus rollos. ¿Cuál es el asunto? Desaparece el cargo, entonces ya no es narcotraficante, sino que tenía un rifle, tenía un fusil, que parece que pertenecía a una banda de narcotraficantes. El fiscal de los Estados Unidos se presenta al tribunal sin una prueba, solo a dar un discurso político. Entonces, los propios jugaron también ese papel del consentimiento. Bueno, pues si es un narcotraficante. Ahora, pero yo pregunto, ¿y si es un narcotraficante, Estados Unidos tiene la libertad de invadir un país, de asesinar gente para secuestrar a alguien? Pregunto. Y si vamos al caso, nos encontramos con Juan Hernández, Orlando Juan Hernández, presidente de Honduras, que lo pillaron, que lo involucran con el tráfico de no sé cuántas toneladas de cocaína, y hacía nada, de 10, 20 días que Trump emitió un decreto para liberarlo. Es el petróleo. Es el petróleo. Cuando hablo que es el petróleo, recuerdo que en el año 2015, concretamente el 8 de marzo del 2015, el Premio Nobel de la Paz, Barack Hussein Obama, firma la orden ejecutiva 13.692, donde declara que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Una orden ejecutiva. Esto es más importante de lo que uno cree. Y aquí vienen más cosas. Luego voy a desarrollar una que se deriva de ella. ¿Qué significa para los Estados Unidos de América que un país sea una amenaza inusual y extraordinaria para su seguridad? ¿Amenaza qué? ¿Sabes cuál es? Energía. Esa es la razón. No es otra, oye, es energía. Y aquí hago un breve recuento histórico, o mejor dicho, una pincelada del asunto histórico. Es que por ahí en los años 80, no olviden que la industria petrolera se construye por las transnacionales norteamericanas a partir del siglo XX, comienzos del siglo XX, rigen y de manera leonina explotan y sacan el petróleo. En el año 76 hay un decreto de nacionalización que, aunque es un paso, no es un paso completo, es un paso para que Venezuela tenga el control del petróleo. Y yo recuerdo, porque yo estudié en la universidad en esa época, que se comenzó a hablar de la faja bituminosa del Orinoco. Se creó una compañía llamada Bitúmenes del Orinoco. ¿Y qué es eso de bitumen? Eso no era petróleo. Cuando esos gobiernos pierden el poder en el año 98 con la presidencia del comandante Chávez, después del golpe, no olviden que en el año 2001 la tecnocracia petrolera, la tecnoburocracia petrolera paralizó la industria petrolera. Venezuela perdió cientos de miles de millones de dólares y abandonó sus funciones. Y una de las reacciones del gobierno venezolano, aparte de trabajar para la recuperación de la industria petrolera, fue también verificar pues, qué es lo que hay en Venezuela. Y Chávez contrata a unas consultoras extranjeras y hacen la auditoría de las reservas reales probadas
de petróleo que había en Venezuela y, oh sorpresa, ¿no? Era algo que funcionaba a la espalda de los venezolanos. Pero es muy curioso, han pasado casi 30 años y todavía hay muchos venezolanos que desconocen este asunto y todavía viven guindados, colgados de los bulos y de las redes y tal. Pero el asunto clave es el petróleo. La primera reserva de petróleo del mundo equivale al 17% de las reservas probadas existentes en el planeta. Y eso es un botín muy suculento. Muy suculento. Y es el petróleo, vuelvo a decir, porque y aquí deriva el otro asunto que quiero mencionar, que tiene que ver con el papel de las órdenes ejecutivas para Venezuela, el impacto para Venezuela, y cómo esa primera orden ejecutiva abre un difícil proceso, una difícil etapa en la historia de Venezuela, que es la imposición de más de 1081 medidas coercitivas unilaterales que van directamente al aparato productivo, van directamente a las capacidades comerciales y financieras de la nación, va directamente a los bienes que tiene el Estado en países, por ejemplo, como Estados Unidos, ¿no? Acaban de robarse una filial de Petróleos de Venezuela llamada Citgo, que estaba en la costa este de los Estados Unidos, que producía al país un promedio de 32.000 millones de dólares anuales. El secuestro del oro en el Banco de Londres, el secuestro de distintos fondos que tenía la nación, es decir, estrangular al país literalmente, desde el punto de vista económico. Cuando una economía entra en una fase de ese tipo, una economía de guerra, golpeada, el primero que lo resiente es el pueblo. Y ese pueblo comienza a migrar. Es la razón de fondo. La razón de fondo, aunque muchos de los venezolanos que andan por allí no lo reconozcan y no se reconozcan, el asunto es que una economía como la venezolana, cuya matriz es la matriz energética y que no sé cómo estará repartido ahora, pero en su momento era más o menos el 93% del PIB, es decir, de los ingresos, eran producto del petróleo y de los derivados. Le das un golpe de ese tipo, por supuesto cae golpeado todo lo demás. Políticas públicas, educación pública, sanidad, alimentación, empleo, salarios. Y para ustedes contar. Y esa es la hibridación de la guerra. La guerra económica, una profunda hiperinflación, la guerra psicológica o la guerra cognitiva, porque la guerra cognitiva, muchos creen que es que pone a pensar a la gente. No, no los ponen a pensar. Les desenchufan los lóbulos con operaciones y entonces es como la formación de un terraplanista. Lo quiero sintetizar de una manera un poco caricaturesca. La guerra cognitiva es que el sujeto no utiliza la racionalidad sobre los hechos, sobre lo comprobable. Y entonces por muchas razones que tú le abundes, no. Es que creo que esto es lo que hizo TikTok. Y ahí tenemos. Y los mecanismos son diferentes. Voy a poner un ejemplo muy reciente. En los últimos días, Donald Trump ha declarado todos los días, 1, 2 o 3 mensajes, que es presidente de Venezuela, que Venezuela es muy bonita, que Delcy Rodríguez es muy amable, que una cantidad de... Esa es una saturación. Es un proceso de saturación. ¿Para qué? Para crear el clima de convencimiento del que no conoce, dice, joder, pero esto ya está listo, esto ya está. Incluso sembraron la especie de que la vicepresidenta ejecutiva era parte del plan. ¿No? Claro. Y siempre los que
tenemos algunos años y hemos aprendido algunas cositas, sabemos que donde tú señalas en primera vez no es por ahí, siempre es por otro lado. Pero eso queda allí. Entonces, fíjense ustedes, ya para ir aterrizando, el petróleo trajo la política de la lucha por la disputa, por arrebatar, por robarse el petróleo venezolano, desde el minuto 1 del gobierno de Chávez, pasando por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, pasaron por la deslegitimación, cambio de régimen, saboteos de distintas formas, asesinatos de líderes sociales por bandas armadas, bandas de delincuentes, asesinaban dirigentes sociales comunitarios chavistas. Pero eso no es un muerto chavista, ese no vale. Ese no tiene prensa. Y el último aspecto tiene que ver con la intervención propiamente dicha ante el fracaso del experimento de Juan Guaidó, María Corina Machado y el señor del mundo, González Urrutia. Esos experimentos fracasaron. Cuando Estados Unidos toma la iniciativa por propia mano, le está diciendo, y que ves hay un problema ahí, unos paisanos celebrando que a su patria la hayan invadido, que hayan violentado la soberanía, que hayan violentado la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la primera constitución en la historia de nuestra patria votada y aprobada en referéndum popular, y que se hayan llevado secuestrado el presidente Maduro, y tú ves un venezolano celebrando ese tipo de cosas. Yo me pregunto, y perdonen la expresión, ¿qué coño celebra? Porque entonces tú estás celebrando que ultrajen a tu familia. Te da igual que un misil destruya la casa de tu primo, de tu vecino, que un oficial de la Guardia de Honor de la República Bolivariana de Venezuela, que es un soldado que viene de un pueblo, que tampoco es un gran oligarca, haya fallecido, haya sido asesinado por un bombardeo. Eso es lo que tú celebras. Se lo pregunté en algún momento de manera retórica, pero hay que hacer esa pregunta, pero eso ya es en términos de otros asuntos que nosotros tenemos que resolver en el país. Eso es un gran tema que tenemos que resolver los venezolanos. Bien, yo no me voy a extender, solamente quiero agregarle una cuestión que tiene que ver con la solidaridad y la presencia de ustedes en esta conversación. Comienza una fase, estamos en una fase muy delicada, muy delicada. A la presidenta encargada y a su equipo, a la dirigencia en general, tienen la misión de conducir por un camino plagado de incertidumbres y de debilidad. Una nación que transita bajo los mismos esquemas de la guerra económica, porque no ha cambiado. Es decir, que el trabajador venezolano sigue golpeado en lo económico, tiene que transitar, no sola, transita con una parte importante del pueblo, pero ese pueblo también sufre las calamidades. Y tiene que transitar en esa contradicción, por ese rumbo, donde podría ser, o es el momento magnífico para ellos, de gastarnos y después dar el golpe de gracia, ¿no? Entonces, allí tenemos que tener mucho cuidado. La posibilidad de que nosotros multipliquemos, obviamente no vamos a competir con Antena 3,
¿no? Que te pone allí espejo público y te pone estos esperpentos a hablar contra su propia patria, ni vas a competir contra ese gran poder, pero nosotros podemos hacer el trabajo de cercanía, el trabajo de multiplicación y de discusión de cosas. Y digo discusión de cosas porque una de las grandes, estábamos hablando ahorita en la previa, de la facilidad con que nosotros rápidamente nos desmovilizamos, pero primero nos peleamos, ¿no? No nos vamos a poner de acuerdo en todo. Yo creo que ahorita no es momento de ponernos a ver quién tiene la razón con respecto a. Ahorita es el momento de darnos cuenta realmente de los días que vivimos en peligro y que ese imperialismo no solamente está vivito y coleando, sino que va a ir contra nosotros. Va a ir contra nosotros, y cuando digo nosotros me refiero también a los propios ciudadanos europeos, cuando en pocos días los Estados Unidos digan que Groenlandia les pertenece, ¿no? Que ya lo dijo, y que lo necesitan, y que vamos a ver cómo resolvemos ese asunto. Bueno, muchas gracias, breve para ver si conversamos un poquito, y bueno, muchas gracias. Abrimos una ronda de palabras y eso, que se pueda ligar. Espérate que le pongo la razón.